Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, Quería que abrieran su cámara, por favor. Quiero verlos, quiero conocerlos. Ayer nos equivocamos. Bueno, me equivoqué yo con los grupos. Entonces, quiero ofrecerles una disculpa. Yo me equivoqué con los grupos. Gracias, Daniel, por abrir tu cámara. Y les ofrezco una disculpa. Bueno, soy la maestra Marta Rodríguez Ortiz y vamos a llevar Derecho Individual o Derecho del Trabajo 1. Estoy bien, ¿verdad? Sí, Daniel. Bueno, por eso les digo que quiero que abran su cámara, pero yo creo que muchos están todavía con pijama, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a comentarles cómo los voy a evaluar. Fundamentalmente dependiendo del tiempo y de las circunstancias, porque ustedes saben que de repente no nos hacen paro o cualquier cosa, vamos a llevar de 2 a 3 exámenes. Yo preferiría 3. Y uno de ellos es colectivo, o sea, uno de ellos lo van a tener que resolver en un grupo que puede ser todo el grupo o un grupo de 4 o 5 personas que pueden irse poniendo de acuerdo y ese examen va a ser colectivo. Los otros 2 van a ser individuales, los otros 2 exámenes. Los vamos a hacer mientras estemos en clase y durante el tiempo que nos da la hora. Gracias, Fernando, por poner tu cámara. Bueno, ahora los exámenes van a valer exclusivamente el 60%. Si ustedes quisieran sacarse 10 con solo el examen, pues no lo van a poder hacer porque aunque se sacaran puro 10 en los exámenes, su calificación sería de 6, porque el examen solamente va a valer el 60%. Lo demás, los otros 40% van a ser las actividades que les voy a estar dejando y obviamente su participación y obvio, cómo van a, yo los evalúo más por también las preguntas que ustedes realizan como las preguntas que ustedes me contestan. Entonces ese 40% de esa participación, ese 40%, gracias Gloria por abrir tu cámara, ese 40% va a ser su participación. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario que quisieran hacer? Yo soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero de Ciudad Universitaria. Cuando yo estudié, pues no había, apenas empezaban las FES y todavía no existían del todo. Y también aparte, pues yo soy fundadora de la FES de Aragón. Yo llegué desde que en 1976, desde que Aragón estaba en pañales, digamos, y llegué como profesora ayudante. Yo todavía ni me titulaba. Entonces, échenle cuentas y ya sabrán cuántos años tengo en nuestra escuela. En la escuela soy maestra de tiempo completo y vamos a platicar y espero que les guste la clase, pero como ya les dije, me gusta mucho la participación. Entonces, me gustaría saber quién quiere opinar y qué opinan sobre qué es el trabajo. ¿Qué es el trabajo para ustedes? ¿Ninguno? A ver, Daniel, por favor, cantero. Sí, bueno, pues a mí el trabajo me suena que hago uso de mi fuerza física o incluso de alguna capacidad que tengo, pero siempre con el objetivo de generar dinero. Generar dinero, siempre con el objetivo de generar dinero. ¿Alguien más quiere participar? A ver. Les voy a pedir, Melissa, por favor, antes de pedirle, Melissa, Alejandra, sí, por favor. Es la actividad que realizamos
en la que obtenemos una ganancia. Ok, Melissa. Les voy a pedir que para que trabajemos, siempre tengan a su mano su constitución y, y su ley federal del trabajo. Que espero que la ley federal del trabajo sea la que está en vigor, la que está con los cambios y las reformas, porque a veces me ven leyes que no están vigentes. Javier, por favor, Javier Moreno. Buenos días, profesora. Principalmente yo me oriento por la teoría marxista que dice que es una actividad humana por la cual el ser humano transforma su realidad, ya que el ser humano no se adapta a la naturaleza, sino que transforma el entorno para que pueda sobrevivir por medio de los medios de producción que son las herramientas. Eso para mí es el trabajo. Ok, Javier. Bueno, nada más los seres humanos, otra pregunta, nada más los seres humanos somos los que trabajamos. A ver, Andrea, perdón. A ver, ¿quién contesta? Nada más somos los seres humanos los únicos que trabajamos. Profesora. A ver, dime, Omar. Bueno, las hormigas también trabajan y hay algunos animales que pues tienen como su organización, ¿no? Y su estructura de trabajo, bueno, natural. Y ellos no lo hacen por dinero, ¿verdad? Eric, No, Roberto, Sí, buenos días, profesora. buenos días. Como dice mi compañero, el trabajo ya, bueno, lo que entenderíamos como el trabajo ya viene incluso desde el reino animal, pero es como trabajan por instinto o por jerarquía, que cada Ajá, uno tiene como una función a desempeñar para lograr un objetivo en común. El ejemplo de las hormigas, pues están los obreros, los soldados, o en un panal de abejas, los zánganos, los que van a polinizar, la reina, digo, pero todos en pro exacto, de muy la bien. colonia. Muy bien, Eric, Roberto. Entonces, a ver, algunos de ustedes, como Daniel, como Melissa, me contestaron que el trabajo debía ser remunerado. Eh, en términos muy genéricos, hijos, muy, muy general, el trabajo es un esfuerzo físico que realizamos, como nos decía Omar, quizá para transformar determinadas cosas que a nosotros nos van a beneficiar. Primero personalmente, quizá después en beneficio de todos los demás. En este sentido, el trabajo es un esfuerzo físico, hijos. Y ese esfuerzo físico, en el sentido muy general, les estoy diciendo, pues no lo hacemos necesariamente para remuneración. Ustedes, por ejemplo, yo les preguntaría, ¿ustedes trabajan? No, no de trabajo remunerado, sino trabajan. Y yo les contestaría que sí, porque el hecho de que se paren, realicen una actividad, estén tomando clases, pues es un trabajo, sí lo estamos entendiendo. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque mi siguiente pregunta sería, ¿ustedes creen que toda clase de trabajo que realiza el ser humano va a estar conformado en la Ley Federal del Trabajo? ¿Va a estar, digamos, protegido por la Ley Federal del Trabajo? Yo creo que ya ustedes, después de lo que nos dijo Eric y Omar, pues se dan cuenta de que sí, los animales trabajan, las máquinas podríamos decir que también realizan trabajos, pero ni a las máquinas ni a los animales los vamos a proteger. Ni modo que lleguemos y le digamos a una hormiguita, ay, tu hormiguita y ya pasaron más de 8 horas y ya no si debes de seguir trabajando. Entonces, en ese contexto, gracias Melissa por encender tu cámara. En este contexto, a ver, hijos, si mi pregunta es, cualquier clase de trabajo que realizan las personas, los seres humanos, porque ya dejamos que aparte de las máquinas y los animales, va a ser protegido por la ley federal de trabajo. A ver, ¿qué contestan? Cualquier
¿Qué clase de trabajo que se realiza? Ya dijimos que es un esfuerzo físico y mental que hacemos para realizar algún satisfactorio. Por favor, opinen, no por opinar, contestar, los voy a recordar. A ver, Profesor, más. se escucha un poquito. A ver, primero Gloria, después Gloria América. Se escucha un poquito cortada su transmisión, profesor. No se te oye bien. A ver, ya. Bueno, a ver, Daniel. Daniel, ¿no me oyen? Sí se corta. Daniel. Sí, es que está fallando mi internet. Sí, maestra, pero está el audio muy cortado. A ver, Daniel, sí está fallando mi internet. Me está avisando la página que es mi internet, hijos. ¿Me escucha? ¿Mejor? ¿Me escuchan mejor? Sí, Ahora, perdón, Gloria. Más comentando, Gloria. no, les estaba diciendo que se escuchaba un poquito cortado su audio, profesor. Ah, bueno. A ver, Cantero. Daniel, ¿ibas a Sí, comentar algo? Dime. no, nada más era comentar lo del audio. Ah, sí, me estaba avisando mi máquina. Bueno, a ver, les decía, ¿ustedes creen que cualquier trabajo que realiza un ser humano va a estar protegido por la Ley Federal del Trabajo? A ver, Roberto. Pues Dime. yo consideraría que no, por ejemplo, como muy extremo de narcotráfico, es un trabajo, a fin de cuentas. Sin embargo, pues está protegido en el regular. No. Porque es un trabajo. Muy bien, Eric, ya podemos, entonces, sí va a proteger el trabajo, pero siempre y cuando el trabajo sea lícito, que también va de Eric Roberto, no, pues el narcotráfico es un trabajo, efectivamente sí es un trabajo, pero pues no va a estar protegido porque está penado la cuestión del narcotráfico, ¿sí? En ese sentido, entonces ya vamos diluyendo y decimos, bueno, sí va a proteger el trabajo, pero siempre y cuando sea lícito. Ahora, hijos, a ver, para que me entiendan y participen más, por favor. Yo sé que a estas horas de la mañana andan todavía dormidos, pero por favor despierten, tómense ahí junto conmigo un cafecito, y a ver, hijos, cuando yo trabajo, o cuando ustedes trabajen, o si ya trabajan, ¿qué prestaciones tienen? A ver, ¿qué prestaciones fundamentalmente les dan? A ver, Fernando de la Mora. Muy bien, el Seguro Social. Eric Roberto. El aguinaldo. El aguinaldo, muy bien. ¿Quién más quiere participar? Utilidades. Utilidades, ok, muy bien. Bueno, a ver, sí, dime, Kevin.
También las primas vacacionales, ¿no, Las profesora? primas vacacionales, muy bien. ¿Quién más? En algunos casos la prima dominical, ¿no? En algunos casos la prima dominical, muy bien, Oscar. Ok, bueno, ya nos dijeron seguro social, ya nos dijeron primas, prima vacacional, prima dominical, ya nos dijeron otras prestaciones. Esas, ¿quién me las paga? La empresa. La empresa, bien o mal. ¿Y cómo llamo en una relación laboral a la empresa? ¿Quién es? El ¿Qué patrón. sujeto es? El patrón. El patrón. Muy bien. Entonces, en otras palabras, ¿hay trabajos en los que no hay patrón, hijos? Los informales, ¿no? De alguna manera, Luis Antonio, ¿como cuáles se te ocurren? ¿Nos podrías dar un ejemplo? Sí, por ejemplo, los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes, ellos no necesitan un horario, no necesitan una jornada, no necesitan, y es más, pues nadie les paga el seguro social, ¿verdad? A ver, ¿qué otro trabajo se les ocurre? Los Entonces, no sé, freelance, por a ver, ejemplo, podría ser, profesora. Omar, no te oí, perdón. Perdón, ¿podrían ser los freelance? Los freelance, ahí todavía vamos a ver las dudas que van a surgir con esta clase, pero ahí vamos a hablar de eso, Omar. Bueno, ahora, entonces estamos viendo una cosa. Estamos viendo que no cualquier clase de trabajo va a dar la ley federal o va a proteger la ley federal del trabajo, va a proteger un trabajo personal subordinado, hijos. Estas dos palabras van a ser muy importantes, personal y subordinado. ¿Qué entendemos por subordinación? ¿Alguien? ¿Qué entiende? A ver, Fernando, otra vez, Fernando. Ajá. A ver, Rodríguez Palacios. Cuando hay como dependencia, ¿no? De alguien con un puesto jerárquico mayor, como dice el compañero. O sea, cuando dependemos de las órdenes de alguien, ¿sí? Cuando alguien nos está ordenando, nos está mandando, eso va a ser subordinación. Y no es necesario que nos manden diario o que estén atrás de nosotros, ¿no, hijos? La subordinación significa que nosotros, por ejemplo, en el caso de la UNAM, los maestros llegamos, si es cuando tenemos las clases abiertas, llegamos a mesa de firma, firmamos, nos vamos a nuestro salón y vamos y damos clase. Y nadie va atrás de nosotros a ver si vamos a mi salón, si voy a dar la clase, si no la voy a dar, o sea, pero yo sé que estoy subordinada a un horario, a un grupo, a unas cosas que yo tengo que respetar, los días de exámenes, que yo tengo que respetar la entrega de calificaciones. Eso es subordinación sin necesidad de que estén atrás de mí, pero yo estoy a disposición de una persona. Entonces, no en todos los trabajos, por eso Omar te decía que esto de los freelance lo tenemos que revisar, porque no en todos los trabajos efectivamente surge esta subordinación, pero en la mayoría sí hay una subordinación, que además ahora con este teletrabajo, el que estamos realizando a través de la computadora, a través de estos medios electrónicos, pues la verdad también tenemos que precisar muchas cosas en relación al derecho de trabajo, porque yo creo que con este teletrabajo ahora se han violentado aún más las cuestiones de orden laboral. Yo no sé si ustedes, alguno de ustedes está trabajando a través del teletrabajo en su casa y se dan cuenta que el patrón pues a veces poco lo respeta, sus horarios, les habla a cualquier hora. ¿Cree que por el hecho de estar ustedes en su casa o los trabajadores en su casa, pues, y el hecho de no trasladarse de su casa a un sitio, pues ya con eso se obligan
a estar casi a su disposición completamente y por todo el tiempo necesario. Y eso no es cierto. Para eso existe una ley que te va a manejar una jornada, que te va a manejar un horario, que te va a manejar a qué derechos tienes. Entonces, hijos, para que haya una relación de trabajo, para que realmente estemos hablando del trabajo que va a manejarse en la Ley Federal del Trabajo, recordemos que va a ser un trabajo humano, un trabajo personal, subordinado, donde hay dos sujetos, nunca se les olvide, dos sujetos, patrón, trabajador. Patrón, trabajador. Porque si no hay patrón, ya no tenemos quizá esa relación de trabajo. Podemos tener otro tipo de relaciones. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario? ¿Puede repetir el como concepto que nos estaba dando, por favor? Sí, cómo no. Para que el trabajo que nosotros vamos a estudiar y el que está dentro del derecho del trabajo es un trabajo personal subordinado, donde siempre va a haber dos sujetos, patrón, trabajador. Si no existen estos dos sujetos, patrón, trabajador, si no existe la subordinación, que va a ser lo más importante, hijos, entonces no va a haber relaciones de trabajo. Mucha gente, por ejemplo, para que me vayan entendiendo, piensan que el hecho de que una persona venda por catálogo no está subordinada. Y claro que sí está subordinada desde mi punto de vista, porque no está vendiendo las cosas a como ella quiere o como a ella se le antoja a esa persona. No, la está vendiendo como le dice el catálogo, como le dice la empresa. Y en esas circunstancias, entonces, pues obviamente está subordinada, está bajo las órdenes, bajo el mando, y no lo está haciendo independiente y libremente como a ella se le pegue la gana. Entonces, en ese contexto, recordemos que para que hablemos de una relación de trabajo, insisto, hijos, debe haber dos sujetos, patrón, trabajador, y que ese patrón voy a estar subordinada, voy a estar a su disposición, pero también entendamos, hijos, que cuando hablamos de disposición, no estamos hablando de haz de mí lo que quieras, patrón, no. Estamos hablando de una disposición legal en la que nosotros como trabajadores también decimos qué queremos y cómo nos queremos contratar o qué queremos hacer y hasta dónde queremos hacer. Porque no es lo que quiere el patrón hacer de mí, por ejemplo, para que lo entiendan. Supongamos que estuviéramos en la escuela, que ojalá ya estuviéramos en la escuela, y que llegara mi jefa de carrera y me dijera, maestra, fíjese que no vino la que lava los baños, y vaya usted a lavar los baños. Pues yo la mando a lavarla a ella, porque obviamente yo no me contraté para lavar los baños, no sé si me están entendiendo. Entonces no es tampoco lo que el patrón quiera, sino también para lo que nosotros nos contratamos. Y no porque lavar baños, hijos, sea denigrante. Todo trabajo es digno, ¿eh? Todo trabajo es digno. Pero yo no me contraté para esos menesteres. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario, hijos? ¿Ustedes se han puesto a pensar que la mayor parte de su vida la van a pasar en el trabajo? Que la mayor parte de nuestras vidas estamos en el trabajo, más que en nuestra casa, y aun cuando estemos en nuestra casa actualmente con este teletrabajo, pues vamos a tener que estar horas determinadas frente a una computadora, frente a no sé, otro tipo de teléfono, etcétera, otro tipo de mecanismo por el cual estamos trabajando. Y entonces en ese trabajo, en ese teletrabajo, nos las vamos a pasar mucho tiempo. ¿Se han puesto a pensar que entonces la mayor parte de nuestro tiempo la vamos a pasar en el trabajo? Y entonces, ¿qué queremos en ese sentido del trabajo? Pues queremos que sea dedicado específicamente a lo que somos seres humanos y que ese trabajo sea digno y que ese trabajo, como dice nuestra ley, sea decente y que ese trabajo
sea bien remunerado y que ese trabajo nos alimente, nos dé seguridad, nos dé... todos los seres humanos nos vamos y nos tenemos que enfermar, hijos, pero obviamente tener la mayor seguridad dentro de nuestro trabajo para que esa enfermedad no nos llegue. Como estamos ahorita con esta pandemia, en la que obviamente los patrones tienen que cambiar también sus sistemas de trabajo en el sentido de por ejemplo, cómo atender, si es un restaurante mi trabajo, cómo debo de atender, a cuántas personas debo de atender, etcétera. Y en esas circunstancias, entonces obviamente el trabajo es algo bien importante dentro de lo que es la vida del ser humano. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿Algún comentario que quisieran hacer? Bueno, vamos entonces primero a dejarles las tareas para el día de mañana y para pasado mañana. Una tarea es opcional, o sea que quien quiera la hace o no la hace, pero espero que la haga. Esta tarea opcional es buscar un cuento que se llama Guarapo, Guarapo con G, hijos. Guarapo. Este cuento lo van a buscar, yo creo, en Canasta de Cuentos Mexicanos. No me lo van a enviar, yo prefiero que mañana lo tengan, quien lo saque, por favor ahí a su lado para que lo comentemos y si es posible lo leamos. ¿Sí? El Guarapo, por favor. Esa es una tarea opcional, el que quiera la hace, el que no, no. Pero obviamente, bueno, yo siempre tomaré en cuenta quién realmente se esfuerza. Y la segunda tarea, que sí no es opcional, y que esa me la van a entregar pasado mañana, o sea, será hasta el jueves, hijos, es que de su Constitución van a buscar los siguientes artículos. Apunten, por favor. 1, el artículo, 3, 5, 73, 115 y 116. Me van a hacer un resumen, pero no de todo el artículo, por favor. Escuchen bien, no de todo el artículo. Yo quiero un resumen en donde ustedes lean el artículo y busquen lo que esté referido a mi materia. Esos artículos traen alguna fracción, algo que se tiene que ver con lo que es derecho del trabajo. Y nada más esa fracción o esas fracciones que encuentran son las que quiero que resuman, no más ninguna otra. ¿Sí estamos entendiendo, hijos? No quiero que me resuman todo el artículo, son artículos muy grandes. Si conocen la Constitución, y cuando yo les estoy hablando del artículo 3º y del artículo 5º, del 73, pues espero que sepan de qué estamos hablando y ustedes verán que son artículos muy, muy grandes, igual que el 115 y el 116. Entonces no quiero, a ver, ¿me entendieron? No quiero que me resuman todo el artículo, sino que lean y nada más busquen lo referente a mi materia y entonces en eso ya lo resumen. Aunque sea una fracción, aunque sea, y me lo suben aquí a la, ¿cómo se llama? A la plataforma, por favor. Me preguntaron sus compañeros que si lo pueden hacer manuscrito que es a mano, no forma de letra. La forma de letra es Pigman o de molde. Manuscrito que es a mano, ¿eh? Entonces, pueden hacerlo como quieran, manuscrito o con la computadora. Yo preferiría manuscrito porque al hacerlo ustedes manuscrito se les queda más grabado que con la computadora, pero como son millennials, entonces, o de este milenio, pues ya lo pueden hacer con la computadora. ¿Alguna duda, hijos, con las tareas?
¿No, Adriana? Ariadna, perdón. Está bien, Ariadna. ¿Ninguno más? Bueno, entonces les comento. La tarea del guarapo es opcional, pero yo espero que consigan el cuento, ¿sí? Y para poderlo comentar mañana. Bueno, vamos a empezar, hijos, ya con la ficha. Como yo tengo un índice temático, no es un temario, es un índice temático, y vamos a empezar con mi primer índice, mi primera ficha de mi índice temático. Les quiero decir, hijos, que cuando estamos en clases presenciales les entrego el índice, les entrego una hoja en donde ustedes se comprometen, obviamente, a estudiar, y donde les digo cómo vamos a calificar, cuáles van a ser los porcentajes y todo, pero desgraciadamente, con eso de que ya no estamos físicamente en la escuela y que espero yo que por lo menos ya el año que entra podamos regresar y vernos en Derecho del Trabajo 2, si es que a ustedes les agrada. Entonces, vamos a empezar con la primera ficha. Y yo siempre les digo, cuando nace un niño, todo el mundo quiere alzar la mano y ponerle un nombre al niño. Todo el mundo empieza, no, pues ponle Patroclo, como en la Ilíada, o ponle Juventino, como Juventino Rosa, o ponle, total que todo el mundo quiere, o ponle como el abuelito, o ponle como fulanito. Y obviamente eso le pasó a nuestra materia, hijos. Nuestra materia es relativamente nueva a comparación de otras materias. El derecho privado, como ustedes lo conocen, actualmente derecho civil, derecho familiar, derecho de contratos, pues eso fue quizá uno de los primeros derechos que nacieron en nuestro mundo jurídico. Pero hay derechos que nacieron posteriormente, y uno de ellos es el derecho del trabajo. Aun cuando desde que el hombre y el ser humano existe en el mundo ha trabajado, el derecho que protege su labor, su trabajo, no existía. Ese realmente nació, y nació ya bien, a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, hijos. Entonces, obviamente es un nuevo derecho, en el sentido de los otros derechos. Y entonces cuando nace, pues todo el mundo quería ponerle nombre. Y uno de los nombres que le querían poner es derecho económico. Si ustedes oyen derecho económico, ¿qué se imaginan, hijos? ¿O qué les da ese nombre, derecho económico? A ver, Luis Antonio. Sí, bueno, cuando yo escucho derecho económico, se me viene más a la idea un derecho mercantil, ¿no? No se me viene laboral, se me viene más aquello que maneja las relaciones económicas, relaciones mercantiles. Exacto. Y además muy bien, Luis Antonio, además de lo que tú me estás diciendo, pues la economía, si nosotros lo vemos, es una ciencia aparte. A ver, Daniel, por favor, Daniel. Pues a mí se me viene la idea más del derecho administrativo. Del derecho administrativo. Y tienes razón, porque en la Facultad de Ciudad Universitaria, sus compañeros sí llevan esa materia como materia, derecho económico. Y si ustedes revisan el plan de estudios de Derecho Económico de Ciudad Universitaria, se darán cuenta que fundamentalmente es la normatividad del Estado y su intervención en cuestiones económicas. Y bien, Daniel, también, y bien, Luis Antonio, sí es cierto, como que va más hacia el mercantil, hacia lo administrativo. En este contexto, hijos, en este contexto, yo les quiero indicar que en un momento determinado, en un momento dado, el derecho, la economía, perdón, es una ciencia también aparte del derecho, y que la economía se basa fundamentalmente en 4 factores, ustedes lo saben: la tierra, el trabajo, el capital y la distribución, según ellos. Es en manera muy genérica, hijos.
Y de esos elementos que ellos manejan, pues a nosotros nada más nos interesa el trabajo y quizá la economía en cuanto a quién pone el dinero, que es el patrón, o sea, los dos factores de la producción que son el capital y el trabajo. Quizá por eso se confunda con cuestiones económicas, pero a nosotros no nos interesa ni cómo se realiza en sí la producción, ni cómo se distribuye lo que se produce, ni cómo se venda. Lo que a nosotros nos interesa es esa relación entre el trabajo y el capital, o sea, entre el patrón y los trabajadores, y que sí sabemos que obviamente influye la cuestión económica, porque si está fallando la cuestión económica, pues también fallan las fuentes de trabajo, también nuestros salarios no aumentan, etcétera. Pero eso no quiere decir necesariamente que el derecho económico sea el derecho del trabajo. Lo que sí les puedo perdón, señalar es que los derechos, todos los derechos, pues están también ligados, están también unidos. No podemos despegar un derecho de otro. Para mí, la ciencia del derecho es como un rompecabezas, en que cada materia es una pieza, pero que se va amoldando entre ellas para llegar a eso que es el rompecabezas de la ciencia del derecho. Y la ciencia del derecho, en ese sentido, pues tiene muchas ligas, muchos aristas donde se junta con otras materias. Perdón, con otras materias. ¿Hasta ahí alguna duda? Pero ese nombre no es el que nos gusta, no es el más, el mejor que le podemos dar a nuestra materia. Entonces, hubo otros maestros como Castorena, hijos. Castorena es un autor del siglo pasado en Derecho del Trabajo, y él decía que nuestra materia le deberíamos de llamar Derecho Obrero. Si yo les digo, descríbanme físicamente a un obrero, ¿cómo me describirían ustedes a un obrero? A ver, Luis Antonio Bermúdez. Sí, yo lo describiría como un trabajador asalariado, Como un principalmente. trabajador asalariado, bien. Pero físicamente, Luis Antonio, o alguien que quiera participar, Luis Antonio, dime. Sí, pues alguien físicamente, por obrero Ajá. me refiero a alguien que trabaja, pues ahora sí que con botas, casco, que trabaja en obras pues públicas, de construcción, que están Ajá. obviamente con la ropa del trabajo, que es ropa usualmente sucia. Bueno, ok, bien, bien, Luis Antonio. Daniel, ¿tú qué opinas? También son como los mineros, ¿no? O sea, así, Ujú. sucios por la mina, con su overol. Ajá. O sea, por lo que los dos me han dicho, de alguna manera con overol o con un uniforme. De alguna manera, pues, bueno, hay obreros muy calificados, pero todos siempre como con un uniforme, algunos hasta con cosas en la cabeza, por ejemplo, cosas blancas o eso que para que no caiga el cabello en lo que están produciendo, pero quizá todos se imaginan, perdón, a una persona con un overol y con una quizá herramienta en sus manos, como hasta nos los ponían en el libro de primaria, no sé si a ustedes les tocó, que cuando hablaban de fuerza de trabajo ponían ahí un señor con su overol y con una herramienta generalmente. En ese contexto, pues muchos dicen, no todos somos obreros, no porque el obrero sea menospreciado, hijos, jamás en la vida todo trabajo es digno, y ya les dije que hay obreros muy calificados y hay obreros que ganan más que un profesionista. No estamos hablando en sí de algo discriminatorio, simplemente estamos diciendo que es un tipo de trabajo en donde quizás se utiliza más las manos, las herramientas que la mente. Entonces, en ese sentido, pues algunos autores decían, es que al hablar de derecho obrero, estás excluyendo a otro tipo de trabajadores.
estás excluyendo a trabajadores que, como nos decía Daniel o Luis Antonio, no necesariamente usan un uniforme, no necesariamente usan una herramienta para realizar su trabajo. Es más un trabajo más intelectual o más de pensar y de realizar en cuanto a cuestiones intelectuales que un trabajo en el que se realiza más sobre cuestiones de herramientas. Y que además, pues también excluyes a otra parte importante de la relación de trabajo, que es el patrón. Entonces, pues muchos decían que entonces también ese nombre de derecho obrero no les gustaba. Sin embargo, si ustedes buscan el libro del maestro, así lo van a encontrar. O sea, van a encontrar algunas obras que se llaman derecho obrero y que obviamente se referirían a lo que nosotros conocemos como derecho del trabajo. ¿Sí estamos entendiendo, hijos? Aunque obviamente ese no es el nombre más adecuado o más indicado. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario? Le habían puesto otro nombre, el nuevo derecho. Por ejemplo, si ustedes ven libros del siglo pasado de Trevor Urbina, de Néstor de Buen, de Mario de la Cueva, que son autores importantes y famosos en México y en Iberoamérica y en el mundo de derecho del trabajo, a sus obras le ponían el nuevo derecho del trabajo mexicano o el nuevo derecho del trabajo nada más. ¿Y qué significa la palabra nuevo? Que acaba de ser creado. Que acaba de ser creado. Bien, Luis Antonio. O que no conoces. Si alguien no conociera el mar, el día que lo conoce, pues es nuevo para él, aunque el mar ahí esté hace siglos. Lo nuevo es lo desconocido o lo que se acaba de crear, como nos dijo Luis Antonio. Entonces, pues ya el derecho del trabajo, hijos, pues ya no es desconocido, ya está muy usadito, quizás hasta anda muy violadito ya, demasiado violado, y obviamente eso de nuevo ya no tiene nada de nuevo. Y hay materias que podríamos decir que son más nuevas que el derecho del trabajo, por ejemplo, el derecho aéreo y espacial, pues es más nuevo que el derecho del trabajo. La misma cuestión, aunque viene del derecho administrativo, el derecho ecológico, pues todavía es más nuevo, porque antes quizá a las personas no les importaba tanto la ecología, ahora para nosotros es básica e importante y se crea un nuevo derecho. Entonces tenemos derechos más nuevos, digamos, que el derecho del trabajo. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario? ¿Alguna duda con las calificaciones? ¿Alguna duda con cómo vamos a trabajar, hijos? Bueno, les voy a dejar generalmente 10 minutos antes de la hora para que descansen, hijos, y para que se preparen para su otra clase. Entonces, mañana nos vemos nuevamente y ahorita nos vamos a despedir si no hay dudas, si no hay comentarios. Y recuerden que siempre les voy a tratar de darles 10, dependiendo también, sí, ahorita te doy la palabra, Daniel, por favor, espérame nada más un ratito. Esperando, porque de repente me pico con la clase y entonces, pues a lo mejor sí me tomo toda la hora, pero por favor, voy a tratar de hacer cada 10 minutos. Daniel, dime. Mansa, ¿yo podía hablar con usted al final de la clase? Sí, Daniel, por favor. Bueno, niños, entonces, nos vemos, estamos hablando y mañana y descansen ahorita, aunque sea 10 minutitos y tomen un cafecito o agüita o lo que tengan que tomar. ¿Sí? Nos vemos mañana, hijos. Gracias, profesora. Hasta mañana. Gracias, profesora. Gracias. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, maestra.